Betsaida Jiménez. Yo tengo 37 años. Bueno, desde los 3 años de edad yo fui abusada sexualmente. Es que me sentía como que vacía, que por qué yo no pude ser normal como otra muchacha de mi edad, que porque yo no era inteligente, que porque yo no era bonita, que porque mi papá era alcohólico, que porque esos hombres me tocaban, que porque yo no sé, nunca me sentí suficiente, tú sabes, nunca. Salí embarazada bien joven, a los 15 años. Tuve mi primera hija a los 16 años. Y después me puse a bailar en los strip clubs, a prostituirme para poder mantener mi hija. Me metieron presa por 5 años por traficando drogas, de las pastillas esas. Y ahí perdí mis hijos, perdí todo por las drogas, por estar presa. Y cuando yo salí de la cárcel, pues yo me sentía que mi vida, que yo no quería seguir viviendo, que para qué iba a vivir si ya perdí lo único que Dios me dio. Entonces, después de eso, pues me metí en más droga, comencé a prostituirme en la calle con el crack. Lo más bajo, lo que yo nunca pensé, por 3 pesos. No me importaba en ese tiempo, no pensaba si me iban a pegar el SIDA, si me iban a... no me importaba porque ya yo no tenía nada para qué vivir. Una noche nunca se me va a olvidar que esa noche yo estaba tan endrogada, me había metido como 10 drogas diferentes. Yo dije, ay Dios, por favor ayúdame, yo no quiero seguir viviendo así. Yo no puedo más con mi vida. Perdí a mis hijos, no tengo a nadie, no tengo nada. No, ya la droga ni me llena. Entonces esa mañana, desesperada, me levanté, llegué ahí y ahí fue que fue el día que mi vida cambió. Cuando yo llegué a la iglesia, ahí había un hombre ahí y entonces me dijo, yo voy a hacer un desafío contigo, que usted si hace la cadena de oración y no deja los vicios, yo me voy a poner a vender plátanos. Entonces yo acepté, yo digo, bueno, no tengo nada más que perder, yo he perdido toda mi vida. Trabajó, no tiene que vender plata. Wow. Solo hace 2 meses de que entré a la Iglesia Universal y no tengo más ganas de fumar, no tengo más ganas de ningún vicio. Oh my God, me siento libre, me siento nueva. La gente, mi familia, mi amistad, mis hijos, la gente ni me conocen. Me dicen que soy completamente distinta, siempre estoy feliz y quiero que la gente sienta el gozo que yo siento, que el último domingo traje como a 10 personas traje. Quisiera llevarme a todo el mundo conmigo para la iglesia, para la Iglesia Universal, para que sientan este gozo que yo siento, para que ellas entiendan, puedan entender por qué siempre ahora, por qué soy tan feliz, para que puedan entender lo que hoy en día yo entiendo.